Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y el verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el último verso de esta porción que queremos leer en esta tarde, el verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Oremos. Te damos gracias, nuestro Padre, en esta tarde, por tanto amor que tú nos has manifestado en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nosotros, siendo pecadores inmerecidos, hemos recibido de tu gracia y tú nos has salvado, nos has lavado de todos nuestros pecados por la fe en Él. Y luchamos todos en esta vida con grandes enemigos. El primero que viene a la mente es el mismo Satanás. Y sabemos que él está en contra de nosotros, deseando destruirnos. Pero quizás peor que él es la misma carne nuestra, con que vivimos todo el día. Padre, queremos que tú nos aumentes en nosotros en esta tarde el deseo de vivir vidas santas y consagradas a ti, y que nos demos cuenta de la gran consecuencia de seguir en el pecado después de haberte conocido. Bendícenos y ayúdanos a acercarnos a ti para vencer todos los enemigos que tenemos en esta vida, el mismo Satanás, la carne y el mundo. Y que tú bendigas a los hermanos para que al acercarnos a ti tengamos vidas más fructíferas para honrarte y glorificarte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y también queremos pedir, Padre, que tú nos ayudes a ser honestos con el texto que tenemos por delante y también con la realidad de la vida, que podemos en verdad presentar el verdadero sentido de esta porción y a la vez ser honesto con lo que enfrentamos en nuestras vidas, para que sea de gran ayuda. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues la porción que tenemos por delante nos presenta una situación bastante preocupante, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la Biblia dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es una porción que ha inquietado a muchos que hayan estudiado la palabra, muchos que honestamente quieren vivir vidas consagradas al Señor, pero se encuentran con ciertas luchas. Y entonces esta porción trae muchas preguntas a la mente de cualquier creyente honesto. Queremos ver si el Señor nos ayude en esta tarde en verdad entender esta porción y poder que sea para el beneficio de nuestras vidas y también para la gloria de Dios, y que después se pueda usar para ayudar a otros hermanos y otras personas que tengan lucha o con esta porción o con el pecado. Aquí tenemos el cuadro de uno que según esa seña que tiene detrás de su espalda
sin la intención de hablar o actuar de una forma engañosa, de hablar mentira. A propósito, hablando la mentira. Ojalá que esta no sea la situación de ningún hermano aquí. Pues queremos tocar este asunto de lo que es el pecado voluntario, porque la palabra dice claramente en esta porción, si pecamos voluntariamente. ¿Qué significa eso? Pecado voluntario. Para ver si yo haya cometido pecado voluntario. ¿Qué es eso en verdad? Según la definición del diccionario, voluntariamente sería decisivamente. Hay más profundidad que veremos en esta tarde, porque no solamente se explica con esa palabra, pero básicamente en el diccionario es decisivamente. Veremos más aspectos de lo que es voluntariamente en lo que vaya desarrollando el tema en esta tarde. Quizás la porción más importante para comenzar a entender lo que es pecado voluntario se encuentra aquí en el Antiguo Testamento, Números, el capítulo 15. Si pueden ver la pantalla bien, pero si no, cada uno debe tener su Biblia y que la abra a Números 15, comenzando en el verso 22. Aquí tenemos la idea de lo que es en verdad pecado voluntario. Porque la situación aquí que vemos en el Antiguo Testamento nos muestra lo que probablemente tenía en mente el escritor del libro de Hebreos. El verso 22 de Números 15 dice, y cuando errares y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés. Verso 23, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley. Ven ese término que se repite tanto en el verso 22 y en el verso 24. En el verso 22 dice, cuando errares, tiene la idea de caer. En el verso 24 también, si el pecado fue hecho por hierro, aunque la idea es si uno cayó. Dice, continuando en el verso 24, en el medio, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Verso 25. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Un error que cayó en eso. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Así que tenemos desde pronto en el desarrollo de esta porción del Antiguo Testamento la idea de que alguien cometió un error, cayó en algo, no necesariamente intencional, pero cayó en algo. Dice el verso 26, y será perdonado. Dice la razón porque hierro es. 26. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote te hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Sigue repitiéndose esta idea. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Siempre hay perdón porque pecados de error. La palabra expresa.
el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre vosotros, una misma ley tendréis para el que hiciera algo por hierro. El verso 30, entonces cambia la idea. Dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, es un término que hay que tener en la mente, lo hace con soberbia. Lo que hay en el corazón cuando comete este tipo de pecado. La persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Ahora, Dios es el que sabe la actitud que tiene en corazón esa persona. Nadie puede saber realmente cuál era la actitud de una persona que cometió algún pecado. Pero Dios expresa en su palabra que si uno lo hace con soberbia, si uno lo hace menospreciando el mandamiento de Dios, dice, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Así termina el verso 31. Y que nos da la base de la idea de lo que es pecado obstinado, pecado a propósito, pecado orgulloso o voluntariamente hecho, según esta porción. Eso es muy importante para todos. Yo creo que especialmente para jóvenes, porque jóvenes van formándose, van experimentando las cosas de Dios, están por hacer decisiones, muchos jóvenes, algunos se criaron en hogares cristianos y algunos no, y algunos ni siquiera saben si en verdad quieren buscar las cosas de Dios. Algunos están aquí solamente porque van sus padres a la iglesia y no han decidido. Entonces este asunto de pecado voluntario es especialmente importante para aquellas personas, porque están aquí que no han hecho decisión todavía para el Señor, especialmente. Iremos viendo por qué. Pero esta es la idea que queremos tener en mente. Pecado voluntario, según esta porción, es algo hecho, según el verso 30, con soberbia. Algo hecho con el propósito de menospreciar el mandamiento de Dios. Dios lo dijo, pero no me importa. Voy en contra de Dios y ¿quién me va a parar? Con esa actitud orgullosa. También se ve en Deuteronomio 17, el verso 2. Deuteronomio 17, leyendo desde el verso 2, dice, cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto. Entonces lleva la idea de ir en contra del mandamiento de Dios. Que hubiera ido o servido a dioses ajenos, que no es por accidente, que él fue a eso, sabiendo que Dios dijo que no lo hagas. Fue y sirvió a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. La idea es que él lo sabía, y enfrentando a Dios dice, no me importa lo que diga Dios, lo voy a hacer. Entonces, haciendo lo que yo he prohibido, verso 4, y fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieses indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. El verso 5, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir.
no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así que te quitarás el mal de en medio de ti. Ahora dirás, pero todo eso es del Antiguo Testamento. Sí, nos damos cuenta que estamos leyendo del Antiguo Testamento, porque esto nos muestra cuál es el corazón de Dios. El mismo Dios que dijo esto en tiempos antiguos es el mismo Dios que ahora nos ha enviado al Señor Jesucristo. Pero su actitud hacia el pecado y el orgullo no ha cambiado. Eso es lo mismo. Ahora hay una diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y esa diferencia se puede ver en algunas porciones como estas. Gálatas 6, el verso 1. Una diferencia bien importante. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Esa es una idea que no se ve tanto en el Antiguo Testamento. La idea de la congregación buscar a esa persona para ayudarle, restaurarle. Si vemos a alguna persona que cayó en alguna falta, la posición nuestra, el deber nuestro es restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. También se ve en Mateo 18. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. La idea es buscar a la persona que haya cometido algún error para que pueda volver al rebaño, para que no se quede allí. De hecho, en esa porción de Mateo 18 nos enseña que hay ciertos pasos que tomamos. Si escucha al uno, pues ya se acabó el proceso, el hermano se ha restaurado. Pero si no te escucha, hay que llevar otro. Y si aún no escucha a 2 o 3 testigos, se lo lleva delante de la congregación. La idea es buscar la forma que ese hermano no siga en el pecado, porque el pecado es algo serio con Dios. Siempre lo ha sido. Y siempre el deber nuestro es ayudar que no haya pecado en la congregación. A Dios no le gusta y de alguna manera hay que sacar el pecado de medio de la congregación, o quitando el pecado, o si en el caso de que uno quiera seguir en su pecado, sacar el pecador. Pero el pecado no puede seguir con comodidad en la congregación. En el Nuevo Testamento, como ya hemos dicho, la idea es restaurar en la nueva forma de vida con Dios. Todo esfuerzo posible debe hacerse por la congregación para corregir y restaurar la salud espiritual de cualquier hermano que cometa el pecado. Y por eso, particularmente los pastores, deben mostrar cuidado y compasión para alcanzar y ayudar a las personas que caigan en pecado. Las pobres ovejitas que se hayan caído en situaciones peligrosas, el pastor va corriendo para ayudar. Y toda la congregación igual. Todos hacemos todo lo posible para rescatar y restaurar las personas que hayan caído en el pecado. Lamentablemente en nuestro día hay muchas iglesias donde la salud es tan pobre que ninguno se siente en condición para ayudar a otro, porque está luchando con sus propias situaciones difíciles de la vida. Pero el deber de todos es ayudar para que no haya pecado, para que los que hayan caído en pecado, que los podamos restaurar y ayudar. Uno dirá que hay una diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, que ahora estamos en el tiempo de la gracia, así que no debe ser tan fuerte contra el pecado. Ahora Dios tolera más porque estamos en la edad de gracia. Pero la verdad es que ahora en el nuevo pacto hay más responsabilidad. ¿Por qué? A través del sacrificio de la sangre de Cristo, los creyentes tenemos que mayor acceso a la santa presencia de Dios y la plenitud del Espíritu. A diferencia de entonces, tenemos recursos más completos para ayudarnos. La responsabilidad del creyente
del nuevo pacto delante de Dios es en realidad mayor. Cuando comparamos antiguo y nuevo, ¿quién tenía o tiene más responsabilidad? No aquellos, sino nosotros, porque tenemos más cosas. Nuestra vocación es la vocación más alta cuando leemos el Nuevo Testamento. El mayor privilegio, y también junto con el mayor privilegio, que el mayor peligro de apostasía, porque el pecado se mide según la medida de la iluminación que hemos recibido. Esa es la verdad de la situación nuestra. Como mencionamos antes, Dios no ha cambiado. Sí, había Antiguo Testamento y ahora hay Nuevo Testamento, pero es el mismo Dios. Y si Dios en tiempos antiguos actuaba en contra del pecado voluntario, pues mucho más ahora está en contra de esa idea del pecado voluntario. El mismo Dios dijo que si pecáramos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, ya no queda sacrificio. Sea cual sea el pecado voluntario, que todavía tenemos que seguir definiendo, si uno persiste en el pecado voluntario, según presentado en Hebreos 10, que leímos anteriormente, implica que aquella persona es un pecador perdido y que nunca ha sido parte del campamento de los creyentes. Es lo que enseña la palabra. Ahora tenemos que ir aterrizándonos un poquito en esta idea, porque ya tenemos un poco de miedo. El pecado voluntario. ¿Qué de mí? Yo habré caído en esto. ¿Qué estamos diciendo del pecado voluntario? Realmente, en un sentido, todo pecado es por elección. Todo pecado, en un sentido u otro, es por nuestra elección. Dios siempre hace posible para nosotros el no pecar. Él siempre provee la manera de no caer en el pecado. Si buscamos su ayuda y estemos dispuestos a hacer el trabajo que Él manda en su palabra, el trabajo de resistir, de tener autodisciplina, de no ceder al pecado, que eso nos toca a nosotros hacer algún esfuerzo allí. Pero realmente todo pecado, en un sentido, es voluntario. Nosotros somos los que decidimos pecar. Eso es lo que tenemos que admitir. Ahora, como mencionamos, Dios provee la manera de salir. No os ha sobrevenido, 1 Corintios 10:13, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Nosotros no siempre somos fieles, pero Él sí es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. A veces es bastante fuerte la tentación que tenemos que enfrentar. Y a veces cuando cedemos al pecado pensamos, pero yo hice todo posible y no encontré la manera. Es que era muy fuerte y yo caí en el pecado. Yo no quería hacerlo, pero lo hice. Pero la verdad es que no hay ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación que enfrentamos, hay una manera de resistirla. Hay una manera de no caer en el pecado. La verdad es que muchos luchamos con pecados que nos asedian. Y hábitos, debilidades. Muchos sufrimos, y no es por error que puse sufrimos, no sufren, derrotas desalentadoras año tras año. Y esa es la preocupación cuando vemos porciones que dicen, como Hebreos 10, que si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, pues no hay sacrificio. Uno dice, pero yo estoy luchando y yo no quiero seguir pecando, pero tengo esta debilidad, este pecado que me asedia y no he podido salir de este asunto. ¿Qué de mí? ¿Qué dices de mi situación?
¿Habré pecado ya de una manera que no hay esperanza para mí? La verdad es que nunca se debe tolerar ni justificar el más mínimo pecado. Nunca. Nunca la palabra de Dios dice, pueden pecar un poquito. O pueden tener un solo pecado en tu vida. Nunca la Biblia nos da esa comodidad. El pecado, por pequeño que sea, nunca se tolera. El consejo del rey Salomón, Cantares 2:15, cazarnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. La idea es que lo más pequeño, los animalitos más pequeños, son los que más daño hacen a la cosecha. Dice, el Señor está dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades si hacemos aún el menor esfuerzo, si lo intentamos, si usamos los recursos que Él nos da. El Señor nos ayuda a vencer al pecado, es verdad. Pero volvemos a esta idea de que estoy luchando y no encuentro la manera de salir de este pecado. Yo sé que es malo y no quiero hacerlo.